Los vinilos son muy importantes para mí. Me dan paz. Hay toda una ceremonia en acercarse a lo que Tony llama el oro negro. Cuando se escucha un vinilo hay que dedicarle el tiempo que merece, todo ese tiempo para el que fue concebido. Abrirse una birra, ponerse un whisky, enchufarse un buen porro. Hay que rodearse de buena compañía. Adoro el rito de sacar el disco de la funda casi sin tocarlo, colocarlo en el plato con la misma delicadeza con la que se deja una porcelana en una vitrina y mover la aguja con mimo hasta el surco. El ruidito de la aguja al contactar sobre el vinilo en movimiento despierta siempre un instante de satisfacción superior, como si en ese escaso segundo sonoro se alcanzase una lógica matemática del universo. Es un sonido tan peculiar y único como el que produce abrir un viejo cofre. Dentro espera algo mejor que fuera. Debería hablar con la psicóloga de este fetichismo emocional, pero ¿de qué serviría? No me veo dando detalles tan personales, como no me veo hablando de mar ni de casi nada en esta habitación, que a veces me parece como el decorado de un laboratorio. Me da por imaginar que al otro lado de la pared hay todo un equipo de personas trabajando sobre mis palabras, mis gestos y mis reacciones para saber cómo llegar luego a consumidores potenciales, como en ese capítulo de Los Simpsons, que cocinan... Perdón, un amigo que tiene que sentarse. Que cocinan estudios de mercado en las aulas del colegio de Bart y Lisa. La psicóloga, con su libreta y su bolígrafo, es solo el intermediario que me incita a explicar situaciones y emociones para que ella y la corporación a la que pertenece sepan más adelante qué disco, película o libro venderme. Si me pusiese a alargar sobre todo lo que pienso de las canciones y mi vida o de la vida y mis canciones, no dudo de que podrían hacer conmigo lo que les diesen gana. Llevo desde la pubertad consumiendo música y posiblemente no ha hecho más que complicarme la existencia. Y también trastocarme la agenda. Estos días intento decidir si comprarme una entrada para ver a Tom Petty en Londres. Una vez más tampoco viene a España. Pienso que si él no viene tendría que ir yo, pero si no he comprado la entrada no es tanto por su precio desorbitado, sino porque ese fin de semana de julio coincide con más de un festival importante y me tocará cubrir alguno. No creo que pueda librarme, pero es el puto Tom Petty. ¿Sabrá esta mujer qué tantas notas toma en cada sesión? ¿Quién es Tom Petty? Bueno, este es un fragmento del capítulo 10 o 8, 9, que dedicaba a Aretha Franklin. Todo lo que importa sucede en las canciones, de Fernando Navarro, aquí en el centro hoy. Fernando Navarro, quienes lo sepáis, sabéis quién es decir, es uno de los grandes críticos musicales que tenemos en la actualidad en nuestro país, crítico del país, y reportero del País Semanal, y en Babelia también colabora en la cadena SER con multitud de programas y es hasta profesor de crítica musical, una cosa que si yo hubiera aprendido en mis tiempos, seguramente me hubiera apuntado a las clases de Fernando. Los que me conozcáis, y aquí hay algunos que me conocéis hace tiempo y que incluso me habéis soportado, sabéis que yo me dediqué muchísimos años a una cosa que tiene que ver con la divulgación musical. Antes, tomándonos un gin tonic, le decía, yo nunca me he considerado como crítico musical, aunque he hecho algunas críticas, porque cuando los de mi generación, yo tengo ya 60 tacos, sí, los de los años 60, crecimos escuchando, leyendo una serie muy poco de críticos en una serie de revistas especializadas que hablaban del rock and roll y de lo que se hacía afuera, y sobre todo escuchando a gente en la radio. Y unos pocos en televisión, pero eso hablaban poco realmente de la profundidad de la música. Entonces, a mí siempre me sorprendía, porque yo entonces, cuando niño, no imaginaba que alguien que hablase pudiera tener un guión, hubiera estudiado antes para hacerlo, sino que era gente que sabía todo aquello, lo sabía como por ensalmo. Y a mí me parecía que era una cosa imposible saber cuál era el nombre del cuñado, del guitarrista que hace una sesión en tal disco de tal, que se te quede todo aquello. Me costaba a mí que se me quedasen lo que eran los logaritmos neperianos, no te digo yo, toda aquella historia. Entonces, yo les tuve siempre muchísima aprecio y
y casi idolatría a los críticos, porque vengo de una época, y los que tengan mi edad o sean incluso mayores lo saben, que el único acercamiento a la música que sucedía en otro lugar y que nos asombraba como si fuera un tesoro, era a través de estas señores que hacían programas de radio y te los traían. Aquello Ángel Álvarez de la vida, o ya en otras épocas, pues los Ángel Casa, los Carlos Tena, los Diego Manrique, etcétera, etcétera. Hoy en día basta con decir YouTube, concierto del año 54 grabado por no sé qué, por Elvis, no sé si en esa época estaba dicho una barbaridad, y aparece, hay una grabación. Bueno, antes eso no sucedía. De hecho, mi generación sabía las caras de los músicos por las cosas que aparecían en los discos, esas cosas, los vinilos. Bueno, Fernando es de una generación, con sus 40 tacos, es de una generación intermedia, pero que ama las cosas que amaba la gente de mi generación, que amaba sobre todo la música americana. Ha escrito este libro que hoy, escrito en Pepita de Calabaza, en connivencia con los aciertos, que ahora me explicará Fernando en qué consiste eso, que es un libro que ya aviso, para quien no quiera que se largue, para que después no ponga cara. A quien no le guste la música y las canciones, no tiene nada que hacer aquí. Este es un libro para la gente que ama las canciones. Yo todavía no he encontrado a nadie que no ame al menos una canción. Porque, ¿qué coño son las canciones, con perdón? Pues las canciones son esos artefactos hechos de música y palabras que de alguna manera te ayudan a construir tu cronología sentimental. Y que a veces, como el protagonista de este libro, te van asaltando para sostenerte cuando te estás rompiendo en mil pedazos por una ruptura sentimental, y a veces, bueno, pues te abren camino porque sientes que hay alguien que ha dicho con las palabras que tú no podrías haber elegido mejor y se te ha quedado pegado en el alma aquello que tú estabas sintiendo. Esta es la historia de todo lo que importa sucede en las canciones, que responde exactamente a lo que dice. Todo lo que importa sucede en las canciones y te lo demuestra. Es también un recorrido por 15 canciones, que es una playlist. De hecho, hay hasta 2 playlists en Spotify, que es todo lo que importa, o todo lo que importa sucede en las canciones, donde podéis seguir las canciones que aparecen aquí, tanto las que le dan título a cada uno de los capítulos, como las otras que aparecen paralelas. Yo llevo mucho tiempo de pie y me voy a sentar, pues soy un señor mayor, o sea, me lo vais a permitir. Pero básicamente lo que cuenta, y es muy sencillo, es el transcurso de un señor que vive en la crisis de su mediana edad, se está separando de su mujer y tiene un hijo pequeño. Y se dedica a lo mismo que se dedica Fernando. Es decir, es crítico, no sabemos de qué periódico, de qué revista, y tiene la oportunidad, igual que Fernando, de hablar y hacerle entrevistas a los más grandes músicos que en la Tierra hayan existido. Entonces, mientras está yendo al psicólogo para enfrentarse a esa separación que tiene con su mujer, pues está dedicando cada momento, cada ruptura, se cambia de casa, abre una casa donde no hay nada más que unas cajas de discos, y todo el transcurso de la novela es la evolución emocional que pasa desde el diván de la psicóloga a una señora a la que el protagonista no sabe qué contarle, si contarle de sus historias de las canciones, hasta que, bueno, no voy a hacer spoiler, realmente el spoiler es poco, pero bueno, la novela tiene mucho sentido, está magníficamente escrita y es un deleite para las personas que amamos la música, porque, como ya digo, es capaz de intercalar perfectamente las historias de los músicos, de las canciones que dan título a cada uno, de los momentos de la vida del protagonista, que es el único que no tiene nombre en esta novela, porque en el fondo es un poco, yo creo, una especie de arquetipo, aunque lleno de humanidad, de lo que hemos sido muchos chicos, que nos han gustado las canciones y no hemos sabido muy bien qué hacer con ellas. Y sustentábamos en eso el interés que podíamos crear y nos movíamos entre lo que nos interesaba el resto, las chicas o lo que sea, el amor, y la propia pasión friki por el mundo de los que hacían las canciones y las canciones mismas.
Como digo, es un libro importante, se ha dicho mucho lo del tema de que es el alta fidelidad español, porque tiene también esa parte y tal de Nick Hornby. El alta fidelidad es un libro, hay que decirlo, más de guasa, y desde luego la vida de esta versión nacional del protagonista de alta fidelidad no es tan mujeriega como la de la novela de Nick Hornby, ni mucho menos, pero está igualmente llena de música. Para presentar esta novela, y también como compañero está hoy Nacho Rodríguez, Nacho Rodríguez. Yo conocí a Nacho cuando era muy jovencito, trabajaba en la revista, o montó la revista Zoom, montaste la revista Zoom, y nosotros llevamos la música contada. Digo nosotros porque ahí está Isa Guerrero también, que me acompañó en los últimos años de la música contada, periodista, también música, autora, crítica musical, sí, ella sí, y entonces se encargaba de la comunicación y prensa en la música contada. Y Nacho acababa de abrir una guía, y era uno de tantas personas que aquello de la música contada, que era un formato que yo estuve haciendo durante 11 años, los que me conocéis lo sabéis, les pareció una cosa, un oasis en el desierto, lo recordaron mucho y trataba de esto. Y me decía hoy Nacho, él fue quien me dijo, oye, yo soy amigo de Fernando y te lo deberías traer al tercer piso. Y digo, ole, vale, sí, claro. Hemos estado esperando unos meses. Él es el que ha actuado, digamos, de vínculo entre una época y otra. Y ahora, hablando con Fernando, es lo mucho que se parece. Fernando no sabía lo que era la música contada, no lo vivió. Entonces, él era junior cuando había otros senior que eran los que se encargaban en el país de hacer esto hace ya más de hace 25 años. Joder, cómo pasa el tiempo. Y entonces, bueno, se cierra de alguna manera el círculo y te das cuenta que sí, que todo lo que importa sucede en las canciones, y que las canciones muchas veces es lo más cercano que tenemos las personas para contar cómo nos sentimos. Porque es muy complicado contar ese tipo de emociones extrañas que de pronto llega alguien y dice... Es como lo de los musicales, yo pensaba. Los musicales de Hollywood, que al principio a mí cuando era chico me caían como una patada, lo mismísimo. Decía, ¿pero qué hace esta gente hablando? Y después de todo decía, I want to say to... Yo eso no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Lo entiendo porque creo que no hay mejor manera, a veces, que más allá de las palabras, utilizar las canciones. Y las canciones ya, cuando juntan, como todas estas que él celebra, palabras y melodía, y música y ritmo, son la mejor manera de contar cómo aquí el protagonista, cómo se siente, y mucho mejor que contarle a una psicóloga si le va bien con su hijo, si le va bien con su mujer y cuáles son sus enfrentamientos. Nacho, como digo, va a hablar del libro porque él es un fan de Fernando y fue un fan de la música contada. Y yo creo que es la persona ideal para que nos comente un poco, y así me callo yo un poco, que llevo sin respirar 15 minutos. Discúlpenme ustedes ya. Bueno, buenas tardes. Hablaba Héctor de su generación. Tenemos la misma edad, Fernando y yo. Soy un añito mayor que él, pero tenemos la misma edad. Y este es un libro en el que nuestra generación, los que ya hemos nacido después de la dictadura y los que hemos nacido sin esos complejos de los que hablábamos también en el Gin Tonic de antes, nos incorporamos al mundo de la música, somos capaces de mirar atrás y de reconocer la música que escucharon nuestros padres, la música que escucharon nuestros hermanos mayores, venerar toda esa música y venerar todo lo grande que nos ha traído. Y somos también una generación a la que, por lo que fuera, se nos ha permitido ser idiotas hasta los 40 y tantos años, tener crisis existenciales. Supongo que a vuestra generación se os exigió que, llegada a una determinada edad, había que convertirse en personas formales, pero nosotros hemos disfrutado de ser
muy estúpidos hasta según que hasta que hemos Pues no te querido. digo nuestro hijo ya. Y podemos hacer una novela. Tenemos normalmente vinculado el viaje iniciático o las novelas iniciáticas a la edad, a la adolescencia, a la infancia. Y este es un viaje iniciático de alguien que se da un tortón, se da una buena hostia a los 40 años o a los 30 y muchos años y tiene que volver a aprender a vivir y tiene que volver a poner en orden sus cosas, tiene que volver a poner en orden su colección de discos, porque como el personaje refleja, dice, creo que en realidad hasta que no tenga ordenados los discos no tendré ordenada mi vida. Y es una novela en la que yo como coetáneo, como compañero de generación de Fernando, me he visto súper reflejado, tal y como me vi súper reflejado en la novela anterior, en Marta, y como me veo súper reflejado en su trabajo diario y semanal y habitual en las páginas del País. Y bueno, podríamos, si quieres, empezar hablando de todo lo que supone hacer una novela de crisis y todo lo que supone reconstruir a un personaje que tiene que ir ordenando una colección de discos, pero detrás de ese orden de una colección de discos tiene que ir poniendo en orden otras muchas cosas. Sí, bueno, pues gracias Nacho y Héctor, y gracias a todos por venir aquí en Málaga, que es una ciudad que, bueno, que tengo muchísima cercanía también porque es una ciudad preciosa, empezando por todo, pese a que la estén convirtiendo en algo turístico un poco chungo. Vengo de Madrid, sé de lo que hablo, y tengo por la cercanía que me lleva con Nacho, ¿no? Pero a tu pregunta, cuando yo escribí este libro, que al final es un libro que mucha gente, el propio Héctor está aquí como dejando caer si es autobiográfico, si tiene que ver con el personaje, si es también crítico musical como yo, que escribo de música en El País, he escrito en otros sitios, pero lo que tenía claro al escribir este libro es que quería hablar de las emociones de la música, ¿no? Que al final, cuando yo escribo en El País o donde sea, ¿no? O hablo de la música en cualquier sitio de la suerte que he tenido de hacerlo en diferentes lugares, pero vamos a poner en el diario El País, que no deja de ser el medio de comunicación con más impacto periodístico en España, siempre tengo que estar encorsetado en el mundo del periodismo, ¿no? Entonces, no te puedes permitir hablar de... O sea, yo, por ejemplo, entrevisto a Lucinda Williams o entrevisto a Bruce Springsteen y de repente tengo que hablar de Bruce Springsteen desde un punto de vista periodístico. Pero para mí Bruce Springsteen significa mucho más, ¿no? Y yo en esto, por ejemplo, me di cuenta cuando murió Tom Petty, que murió Tom Petty y escribí de Tom Petty, pero para mí Tom Petty significaba mucho más. No solo significaba mucho más porque me parecía un músico grandísimo y yo tenía que hablar de eso en el periódico sobre Tom Petty, sino porque Tom Petty me había acompañado en un momento de mi vida, en un duelo determinado, que significaba algo que no podía ponerlo en palabras en un artículo del diario El País. Pero tampoco lo podría poner en un artículo del diario El ABC, diario Razón, o en la revista FM o en la revista Ruta 66. Y posiblemente ahí sí podría poner algo, pero no podría ponerlo igual como yo quería ponerlo. Y pensé que la única manera de poner eso de otra manera sería en un libro, ¿no? En ese sentido. Pero cuando me puse a escribir este libro y me puse un poco a saber hacia dónde me llevaba este libro, eso que dice la primera frase de Todo lo que importa sucede en las canciones, que dice Bob Dylan, no sabes de dónde, o sea, no importa tanto de dónde vienen las canciones, sino a dónde te llevan. Y yo pensé, esa frase de Bob Dylan para mí era como una filosofía de vida. No importa tanto de dónde vienen las canciones, sino a dónde te llevan. No importa tanto que con tus emociones qué puedes hacer, sino, o sea, de dónde vienen esas emociones, por qué te sientes triste, por qué te sientes alegre, por qué a veces tenemos sensaciones que no nos podemos explicar, pero nos están definiendo, pero sí qué puedes hacer con esas sensaciones, ¿no? ¿Qué puedes hacer con ese tiempo, con ese sentimiento? Y lo que quería hacer aquí era una cosa que, para responder a tu pregunta, Nacho, quería intentar hacer una cosa que, a medida que iba escribiendo y buscando esas sensaciones, hacia dónde me llevaban las canciones, hacia dónde me llevaba la escritura, quería pensar en que no quería hacer algo que pasa mucho a menudo, que es que vivimos una época, una generación, yo hablo por mí, yo vivo en Madrid,
tengo un montón de entornos, gente de mi edad, tengo 42 años, gente de 50, gente de 25, de 30, a mi alrededor hay mucha gente porque soy periodista y me muevo en un mundo muy tal que me muevo con mucha gente, pero aunque no seas periodista, puedes vivir, ser zapatero, panadero o comercial, vas a encontrar un montón de gente a tu alrededor que todo el mundo está todo el rato interpretando una vida de sí mismo en las redes sociales. Eso es obvio, desde que te abres Instagram, te abres Facebook, te abres Twitter, estás dispuesto a no ser que seas Pablo Alborán, que es de aquí de Málaga, o seas Antonio Banderas, que es de aquí de Málaga, o seas quien sea, Rosalía, o seas tal, muy famoso, estás dispuesto a compartir parte de tu vida para los demás. Si eres, si eres el panadero o la comercial de una caja de ahorros, estás dispuesto a compartir tu vida con tu entorno adecuado, que son tu familia, tus amigos, y estás dispuesto a aficionarte. Yo quería hacer este libro desde un punto de vista en que siempre estamos dispuestos a utilizar las redes sociales y estamos ya en esta vida actualmente, que seguramente en los años 50, cuando ves una películas de los años 50 españolas, ¿no? de José Antonio Bardén o de Berlanga, que también hay como parte de cómo los personajes se ficcionan a sí mismos, pero hoy en día estamos dispuestos a aficionarnos tanto a utilizar las redes sociales para sacar lo que queremos que los demás vean de nosotros, que no es muy distinto a lo que puedes hacer en un bar o lo que puedes hacer en tu trabajo. Nadie va a un trabajo y realmente no sé hasta qué punto nosotros en nuestro trabajo somos los que realmente somos, sino los que queremos que nos vean nuestros jefes, nuestros compañeros de curro y tal. Yo quería hacer un libro que utilizase esa parte emocional de la música que a mí me había fascinado y a la que le debo tanto. Cuando murió Tom Petty, por volver a eso, cuando murió Tom Petty, pienso en lo que Tom Petty significaba para mí, hacer un libro que ese significado cobrase un sentido que es el en vez de las redes sociales. Es decir, yo no quería escribir para decir cómo mola ser crítico musical, cómo mola que me guste Tom Petty, cómo mola que me guste Bruce Springsteen, Patti Smith, Aretha Franklin, sino intentar ver que todo error nos humaniza, ¿no? Que todo fracaso, que incluso intentamos ser buenos, o sea, intentamos a veces ser la mejor persona posible en este mundo y estamos jodiéndola muchas veces. De buenas intenciones está repleto el mundo, pero de buenas intenciones está repleto que la cagas. Y yo quería hacer un libro que hablase del en vez de algo que no está pasando actualmente, que es que la música solamente se habla de éxito, las redes sociales solamente se habla de lo bueno. No conozco a nadie, y si alguien conoce eso, que levante la mano, por favor, porque aquí está el verdadero protagonista de esta charla de hoy, que alguien conoce a alguien que en sus redes sociales hable de sus miserias, pues es algo absolutamente revolucionario. Hombre, si le hacen bullying, sí. Quiero decirte, también hay una lucha, pues no lo sé, una lucha por el trauma a ver quién la tiene más grande. Pero es verdad, lo que tú haces, por ejemplo, pero no sé, ¿eh? en el libro, es quitarle absolutamente el glamour a algo que parece tener glamour. Al rock, a la música e incluso a la propia existencia, ¿no? Porque, claro. Pero yo no conozco a nadie en redes sociales, o sea, no conozco a nadie tampoco en el mundo actual que utilice lo que le va mal. O sea, nos estamos todo el rato oficiando. Sé lo que dices, exacto. Sí, perfectamente. Y entonces hay una parte del libro que para mí era muy importante, que era intentar darte cuenta, y el protagonista del libro es, al final, una persona que le está cagando todo el rato sobre la propia vida. Y el mero hecho de tener errores es algo que nos deberíamos permitir constantemente, porque la vida está repleta de errores y porque no estamos capacitados siempre a demostrar, como demostramos en redes sociales o en un bar, ¿no? Si ahora yo me voy a tomar una cerveza con todos vosotros, ¿no? Queremos sacar la mejor versión yo quiero sacar la mejor versión de mí mismo y vosotros de vosotros mismos conmigo, ¿no? El mero hecho de poder permitirnos que no podemos ser el mejor molde de padre, de madre, de hijo, que también es muy importante, que a veces no nos damos cuenta que ser hijo también tiene un papel determinado en la vida, de pareja o de amigo o de las expectativas que tú tengas contigo mismo, ¿no? Y en todo momento dejándole equivocarse, sin ridiculizarlo en ningún momento al personaje, y dejándolo que él vaya construyendo sobre todos esos errores y vaya saliendo adelante
vaya cogiendo sus propias reflexiones, a pesar de que va a la psicóloga tiene un papel un poco, toma notas pero nunca se mete, dejándole a él que construya, dejándole a él que saque sus conclusiones y que salga adelante. Sí, a ver, yo creo que la psicóloga es el único personaje del libro que no tiene nombre. O sea, todo el rato es la psicóloga. Y el protagonista. Y él, ya, pero el protagonista tiene también más sentido, porque, bueno, hay una parte del libro que también me interesaba, que cuando yo me puse a escribir el libro, bueno, pues yo... bueno, lo habéis dicho vosotros, tampoco lo voy a decir yo aquí, pero bueno, que trabajo en El País, escribo desde hace muchos años y hay una parte que es autoficción y puedes decir, bueno, ¿hasta qué punto es tu vida de verdad, no? Bueno, la verdad es que como no soy Julio Iglesias ni Rafael, a nadie le importa si he tenido, si me he separado o no me he separado, si tengo hijo o no tengo hijo. Pero eso lo vas a contar en el cubata o sea, después, que si queréis, le invitáis pero es y que ya os dice qué parte tampoco me es considero, ¿no? o sea, que me considero tan poco importante que es que, o sea, si Julio Iglesias estuviese aquí, pues me imagino que, Julio, ¿cuántos hijos tienes? Entonces levantaríamos la mano la mayoría porque todos venimos de Julio Iglesias de alguna manera, todos lo sabemos. Pero bueno, el caso es que no es tan importante, pero sí que había una parte de jugar con eso que dije... Vivimos en un mundo muy chismoso, ¿no? O sea, yo lo pienso mucho. Cuando te metes en Instagram y estás viendo stories, yo digo, pero ¿qué cojones hago viendo stories de las peñas? Es que me importa una puta mierda. O sea, en el fondo me importa una mierda. O sea, y si no me importa, es que me importa lo suficiente como para perder el tiempo en esto, ¿no? Entonces hay un mundo ahí como chismoso que dije... Bueno, pues puestos a... Si la gente quiere saber si soy yo o no, cosa que a mí me parece irrelevante, porque me parece absolutamente irrelevante... pues que se molesten en teclear en Google. El protagonista de este libro, que se llama Fernando Navarro, en este caso soy yo, ha entrevistado a Bruce Springsteen, ha entrevistado a Patti Smith. Es verdad que tal, es como, bueno, moléstate en eso y luego cuando haya coincidencias o no, que no siempre las hay. Ha escrito una novelucha sobre Tom Waits. Tom Waits, exacto. Juégate eso, ¿no? Pero lo que es verdad que me parece irrelevante. Decía a Martin Amis, no, sí creo que era Martin Amis. Sí, Martin Amis decía que cuando él escribía libros no quería que, o sea, él no quería que se conectase con el autor, sino que los libros, que los lectores conectasen con el libro. Sí. Y yo creo que es la clave. O sea, ¿qué sentido tiene si yo como escritor o quien sea conectar con eso? Bueno, sí lo tienes si eres... Pues yo que sé ahora mismo, pues ponte un famoso, ¿no? Que les hacen estos libros de cuenta tus memorias, ¿no? Pero da igual, hoy en día sería una serie de Netflix como tantas que estamos viendo que es para pegarse un tiro, personalmente hablo, ¿eh? Pero es como, yo que sé, la historia de las Pombo esta ahora que ha salido ahora o no sé quién, las que sea. Sí. Pues eso es la mierda que a mí no me interesa, pero a mí me gusta que el libro conecte con el lector, conecta con las emociones y al final... Los músicos que yo he admirado toda mi vida, sea Bruce Springsteen, Bob Dylan, Lucinda Williams, Patti Smith, Rosalía, Tangana, o sea, lo digo así porque es que lo creo así, todos esos músicos están intentando que conectes con el personaje que han creado. Rosalía ha creado una serie de personajes en sus 3 discos distintos y Tangana, que se ha llegado a llamar el madrileño, ha creado un personaje que no es muy distinto de lo que ha hecho Bob Dylan, cuando lo tuvo que hacer David Bowie o los Beatles, que llegaron a crear el Sargento Pimienta, ¿no? El Sargento Pimienta fue cuando los Beatles decidieron que no querían ser más los Beatles porque nadie les hacía ni puto caso en los conciertos, no se les escuchaba, están aburridos de ser los Beatles y tal. Es que tienes que conectar con las emociones, tienes que conectar con la creación, con lo creativo, tienes que conectar con algo que nos une, que es el sentimiento de pérdida, de soledad, de amor, de desamor, de búsqueda, de lugar en el mundo, pero no con las personas. Entonces, si ese protagonista no tiene nombre, es lo que menos importa. Lo que más importa es que, para mí, conectes con lo que hay dentro del libro. Si lo consigues o no, ya es diferente. Claro. Hay aquí una cosa muy interesante, lo digo porque aquí sé que hay algunos amigos. En primera línea tengo a un amigo que que creció, nos hicimos amigos porque venía la música contada. ¿Ah, sí? Y mi madre... Cuando vivía mi madre, lo tenía de inquilino en su casa. Entonces mi madre dijo, tienes que ir a estas cosas, pues si te gusta la música. Ya nos convertimos en amigos con los años, él es psicólogo. ¿Ah, sí? Entonces, todavía no has leído esto, Paco, lo tienes que leer, porque realmente el único gremio que aparece un poco así como maltratado, entre comillas también, vamos, creo que es una novela muy blanca y el que recibe más hostias es el personaje que no sabemos si es su trasunto, ¿no? Pero que básicamente refleja toda una serie
digamos, de algunos lugares comunes, pero no tan comunes que esos lugares. Quiero decir, que se dan mucho más, más de lo que nos gustaría admitir, y sobre todo los varones, ¿no? Y de una época. Pero hay algo aquí que a mí me parece interesante. Pero ¿cuál es este maltratado? La psicóloga, ¿no? La psicóloga, Claro, efectivamente. Sí. Hay una cosa que me parece interesante, porque él hace además, hay una parte donde dice, yo le prometo a mi mujer, a la de la que me estoy separando, que voy a estar 9 meses en la psicóloga. Me tiro 10. Voy, ya lo he hecho, ya ha quedado bien. Ya de pronto digo, mira, a ver, pero si yo al final todo lo que me sirve me lo voy contando a ti mismo y no te lo cuento a ti por no comerte la cabeza a través de lo que me enseñan las canciones. A mí eso es lo que me parece más interesante de todo el libro, que recordar por encima de todo. Y ahí sí te quiero preguntar, porque hay una cosa que le pasa a este personaje que yo no sé si tú viviste. Ahí cuenta el personaje, dice, cuando era jovencito yo fui por primera vez a Manhattan a estudiar y tal, no sé cuánto, con 22 años. Hay algo que, por ejemplo, mi generación, que no dominaba el inglés como ahora, le costaba mucho más trabajo conseguir las letras y saber qué puñetas decían aquellas letras que no entendía, pero que eran muy profundas, y tenías que comprarte la revista que te decía, dice tal, y tú con eso ya construías un mundo. Sí. Después había letras que a ti te parecían que eran la hostia, cantadas por la canción, y cuando te enteraste la mierda que decían, decías, hostia, si lo llego a saber. Sí, sí. Y al revés. Pero tú sí, realmente, tú dominas el inglés hasta el nivel, o te lo has trabajado hasta el nivel de enterarte de las canciones, o tienes una dinámica de... Yo he vivido en el inglés hasta el nivel de intentar haber ligado en un bar en inglés, o sea, bueno, como tanta nivel, gente. O sea, quiero decir, no domino el inglés. Para un español eso es un nivel. No, a ver, quiero decirte, no, o sea, yo domino el inglés, sí, porque hago he entrevistado músicos. O sea, el otro día, hoy venía en el AVE transcribiendo la entrevista que he hecho a Talking Heads, y fue en un Zoom a los 4, que es una cosa loquísima. Sí, sí, muy loca, sí, sí, muy guay. Porque el documental este que sale ahora, bueno, el concierto que sale... otra novela, porque yo quiero saber Esto Making Sense, que es un concierto maravilloso. Sí, pero bueno, o sea, pero al final... Igor Pascual, que es un músico, que el fin de semana pasado estuve con él en Madrid porque presentó un documental de Oasis con Alfonso Cardenal de Sofá Sono de la cadena SER. Estaba con Igor Pascual y le adoro porque es un personaje absolutamente a tumba abierta, corazón abierto, tal. Y decía Igor Pascual, me contaba, ¿no? Decía que a veces, o sea, al final te dice Igor Pascual muchas veces, ¿cuál es la clave del arte, ¿no? De ser músico? Pues y te lo resumen algo así, que es una gilipollez, pero es verdad, porque al final, después de muchos años en esto, te das cuenta que no ha cambiado mucho, ¿no? Te dice, ¿cuál es la clave de ser músico? O sea, cantante folk, ahí con la guitarra, tal. ¿Qué quiere? Ligar. Cantante tal. ¿Qué quiere? Ligar, tal. Y al final se resume mucho en que al final no sé si quieres ligar o no, pero la verdad es que la mayoría de la gente quiere putamente ligar todo el rato. Sí. Es que, o lo que se dice follar, ¿no? Si no está a Tinder como está, es que quieres realmente conectar, ¿no? Claro. Con gente, ¿no? Y si no quieres ligar de otra manera. Si no quieres ligar para llevarte a alguien a la cama, quieres ligar para conectar con alguien y no sentirte tan solo, ¿no? Entonces, con el idioma, no lo sé. Yo tengo claro que yo no hablo muy bien inglés, ni siquiera me considero que tengo un inglés que cada año que pasa, mejor dicho, cada trimestre que pasa empeora, pero me permite todavía, como con los Talking Heads, tener la desfachatez de, con mi inglés de mierda, intentar conectar con ellos y entenderlos, y también me va mi trabajo en ello. Pero sí que es cierto que con lo que dices del libro, y decías que hay una parte que me parece también, bueno, que está ahí como reivindicada, es que hablabas de Estados Unidos, Nueva York y el protagonista, que lo que decía un poco antes, ¿no? Que Bob Dylan decía que las canciones, que no importa tanto de dónde vienen, sino a dónde te llevan. El libro hay una idea que yo quería cuando lo escribía, que sea con inglés o sin inglés, con estudios o sin estudios, con capacidad para ser el líder de la clase o no el líder de la clase. O sea, lo importante es que la música la música y en cualquier cosa, la cultura, una película, un libro, una canción, un disco, sean capaces de ser un detonador emocional tan potente que valga más que el entorno que te rodea. Creo que todos
en esta vida hemos tenido algún momento, yo por lo menos hablo de mí, en algún momento en el que nos hemos dado cuenta que el entorno en el que nos hemos criado, cada uno, yo no sé si sois de Málaga algunos, otros no, yo soy de Madrid, que es una ciudad bastante abierta, bastante grande, capital, o sea, seguramente no es lo mismo que ser de un pueblo de Ávila, ni de un pueblo de Galicia, pero yo he llegado a darme cuenta que por un momento, por suerte, en mi vida, fui capaz de darme cuenta, no porque yo me diese cuenta porque fuera más inteligente, sino porque hubo una canción, hubo una película, hubo un libro que me abrió la mente de una manera espectacular. En este libro hay un momento en un capítulo que el protagonista habla de Lou Reed porque cuando escucha Transformers de Lou Reed, que es de la Velvet Underground, se dice que entiende lo que es sadomasoquismo a través de esas canciones. Yo personalmente tampoco sé lo que es el sadomasoquismo porque no lo he practicado, tampoco he sido, ¿cómo se diría?, travesti como era Lou Reed, ni he tomado heroína, pero la música, la cultura, todo el arte te permite experimentar emociones a un nivel espectacular. Y lo que quería que hiciese el libro es que, al final, que es un homenaje a todo eso, es que sea una canción, un libro o una película, hay algo que te cataliza como para transportarte más allá del entorno que te rodea, para romper cadenas morales, cadenas educacionales. Vivimos en un país católico, apostólico, nos guste, ¿no? O sea, la Semana Santa está aquí, está en todos lados, que lo respeto, que yo no soy nada creyente y me parece genial que la gente crea. Me dedico en un colegio de curas. Pero lo que está claro es que somos un país laico, pero no somos laicos, porque la religión está atravesando todo. Pero da igual, si no la religión es la cultura y la moralidad. Pero lo importante que es que... no pasa nada que suene un móvil. Pasa... En el Teatro Real en Madrid también pasa, o sea que aquí puede pasar. Lo importante es que la cultura, la música, el cine, la literatura, la pintura sean capaces de mostrarnos mundos posibles, mundos distintos, que no nos van a mostrar muchas veces el entorno en el que vivimos. El entorno que vivimos que forman parte de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras familias, que son a veces más opresivos de lo que nos gustaría, pese al amor que les podemos tener, y nuestra educación en los colegios y en todo. Quiero decir, la música, estos homenajes y los libros o el cine están para, como putas ventanas que se abren, mostrarte un horizonte que vas a ser incapaz de encontrar en el entorno en el que vivas, sea Madrid, o sea Málaga, o sea el pueblo de tu vida. ¿Y no te parece un poco... Perdona, Nacho. Si tú me cortas, pues yo no paro, vamos. ¿No te parece un poco que vivimos en una época donde ya hemos leído tanto, visto tanto, escuchado tanto, que casi nos definimos por lo que hemos visto, leído, escuchado? Que antes de decir yo soy tal, me gusta tal, esta es la historia de decir yo veo Wim Wenders, me gusta tal en esta canción y tal, que es nuestra manera contemporánea de definirnos. Sí, de alguna bueno, manera esto es lo que le pasa al personaje, poco sí, más o menos decir, mejor que te lo explique sí, de esto, sí. Decir, mira lo que dice Tom Waits en esta canción. Ya, lo que pasa que sí, pero Héctor, o sea, sí, totalmente. Pero tú y yo somos gente que ya venimos con una experiencia vital y de haber escuchado todo. Yo pienso en mi hijo de 12 años. Yo tengo un hijo de 12 años que está por descubrir todo. No sé qué va a descubrir. Puede descubrir a Peso Pluma, a Tangana o a Aitana o quien sea, o al nuevo músico que esté por venir o al nuevo tal. Pero mi hijo va a tener que descubrir la vida y asombrarse por la vida igual que me tuve que asombrar yo. Y solo espero que la manera en que tenga que asombrarse por la vida, porque la vida está repleta de momentos pletóricos, de momentos de momentos en los que nos damos cuenta que hay algo más grande que nosotros mismos y que nuestro entorno. O sea, yo fui muy consciente escuchando a Bruce Springsteen, a Bob Dylan o a Extremo Duro. El otro día estaba presentando este libro en Badajoz y dije Extremo Duro y hubo aplausos. Así que diré aquí, es que aquí no me sale... Es que aquí nada más que puedo decir... Sí, aquí diría Pablo Alborán... Tabletón, puedes decir Tabletón. ¿Tabletón son de aquí, de Málaga? Sí, Sí, claro. hombre, ¿sí? Tabletón son Qué de bueno. Málaga. Coño, pues ya está, versiones por la Extremo parte Duro. chunga, Claro. Y me estoy quitando... Bueno, a Camarón, coño. Me dijo Perico que iba a venir, pero no está aquí, ¿no? Bueno. Si no, Bueno, ya se vale. hubiera levantado. Bueno, pero sí, igual, si cada uno tal. Yo, por ejemplo, lo puedo recordar con Bruce Springsteen o Patti Smith, o lo podría recordar con Extremo Duro, pero lo que está claro, ser consciente de que había algo más grande que el entorno que yo vivía, ¿no? Había algo más grande que lo que yo tal. Y yo espero que mi hijo de 12 años lo encuentre por sí mismo, como lo encontré yo y como seguramente tú, Héctor,
o Nacho. Pero lo que está claro es que la cultura, entendida como eso, decía Emilio Lledó, que es un filósofo absolutamente acojonante de España, vilipendiado en España, porque para eso tiene la cátedra en Alemania, donde tiene que ser, ¿no? La filosofía alemana siempre ha estado ahí, si no, no tendríamos a Nietzsche y a todos estos. Es que Emilio Lledó decía que la educación tiene que ser la educación, ¿no? La cultura tiene que ser educación y la libertad. Emilio Lledó tiene unos artículos en El País que yo leí hace muchos años que habla mucho de que la educación solamente puede ser desde una perspectiva en que te libere. Bruce Springsteen decía, Elvis Presley liberaba tu cuerpo, ¿no? Lo escuchabas y de repente querías bailar. Claro, en aquella época, ahora bailamos reggaetón, que es perrear. A favor, que cada uno haga lo que quiera. Hemos pasado ya 60 años de cuando Elvis Presley llenaba las listas de éxito y perreaba a su manera. Elvis Presley liberaba tu cuerpo, decía Bruce Springsteen, pero Dylan liberaba tu mente. Y yo creo que esa es la clave de toda esta historia. Liberarse de una manera en la que seamos capaces de romper cadenas educacionales que son muy difíciles de romper en este país y en cualquiera, ¿no? Porque vete a Estados Unidos con sus jodidos rollos puritanos, ¿no? Y en España tenemos un rollo, que nos guste o no, es el que hay, que es la escolástica judeo-cristiana. Ese rollo de culpabilidad, ¿no? Nacho, interven porque no paramos. No, es que creo que es importante. Porque pero bueno, mi libro no va del rollo judeo-cristiano. No hemos leído el libro, pero igual no todo el mundo lo ha hecho. Y creo que es importante hablar del libro, de la estructura del libro, porque el libro, aparte de la crisis del personaje, como la cuenta y tal, el libro es único, fundamentalmente por su estructura. El libro está organizado en 15 capítulos, cada capítulo lleva el título de una canción, de nada demasiado cultureta ni demasiado poco. Canciones que cualquiera que tenemos cierto bagaje musical, cierto interés por esta historia, podemos conocer o nos van a pillar cerca casi todas. Y a lo largo de esas 15 canciones, a lo largo de esos 15 capítulos, nos cuenta esta historia de este personaje, pero nos cuenta mucho más. Nos cuenta las canciones que le sirven de bálsamo, que le sirven de más crisis todavía, o que le sirven de tantas cosas. A los que no hayáis leído el libro todavía, yo recomiendo como manual de uso, como si fuera una novela por entregas del siglo XIX, que leáis cada capítulo y le deis vuestro tiempo a cada capítulo, que escuchéis la canción. Claro. Muchas veces no será solamente una canción, sino que en el devenir del capítulo te va a hablar o bien del disco en el del que pertenece esa canción, o bien del resto de la trayectoria del músico en cuestión, y que demos espacio a cada capítulo para reflexionar sobre la canción, sobre la historia del músico que lleva detrás y por qué esa canción enraiza o la utiliza el personaje para vivir su crisis y vivir su recuperación. Claro. Aparte hay una cosa muy interesante en eso mismo que dice, que cómo todas las canciones se van entremezclando poco a poco con la de esta, como está constituido como una playlist, son 15 canciones principales, más otras posibilidades, o lo que en el tiempo, porque hay un capítulo fantástico donde habla de la cinta de cassette. Él, como es más joven, esto fue la última viejunidad que él me refiero al personaje, la última viejunidad que habló, que era la cinta de cassette, cuando la gente ahora se manda una playlist y tal, eso, pero antes diseñaba portadas y ponía canciones para, ¿no? Claro, para perderse en el vacío, canciones después del verano, canciones para amar tranquilamente. Entonces hacía una selección, lo grababa de aquella manera, como podía, y se lo regalaba a la novia o al colega con el que quería decir, tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Entonces eso lo tiene ahí, aunque ya hay que verlo en Spotify. Esa lista, por ejemplo, la ha hecho aquí mi querido... Las listas de Spotify, las dos, ninguna la has hecho tú, ¿no? Te la han hecho lectores, ¿no, Fernando? Ah, sí, yo no he hecho ninguna. Tú no has hecho ninguna lectores, y ahí están todas. Esta es más esencial, vale, no sé, de 23, pero hay otra de 83 temas, porque ya encima hay todos los derivados que aparecen. Y es verdad esa parte que tú dices que me parece que es fantástica, la estructura que se ve. Además se ve como un disco grande también. Es
Así como un de estos de grandes éxitos y de grandes ideas, de qué cosas nos pueden contar las canciones. Y a eso era una cosa que yo quería ir también y preguntar. Primero, preguntarte, porque ya que hay una diferencia de edad, contarte ya como si yo fueras tú el psicólogo y yo fuera a visitarte, decir, doctor, usted que está todavía en pleno uso de sus facultades y yo ya que estoy en el otoño de mi vida, me he dado cuenta que en los últimos años cada vez me entran menos autores. Cuando he dejado de convertirlo eso en una cosa profesional, tengo que ir a hacer una entrevista a fulanito porque es lo que está de moda y tal y cual y tal. Cada vez me entra menos música contemporánea de la que se está haciendo que puede ocupar un lugar en mi corazón. Ya. Entonces, como eso es un elemento, y tú has tratado mucho el elemento emocional de las canciones a través de tu personaje, me gustaría que reflexionaras sobre eso. Sí, bueno, sí, es bastante interesante. A ver, lo primero que yo, una vez que escribí el libro, pensé, mira, a lo mejor con el libro, digo, no gusta el libro, pero por lo menos descubro canciones a la gente. Digo, hay mucha gente que me dice, joder, he descubierto canciones con este libro. Digo, pues ya está, por lo menos. Además, tengo que decir que lo tenéis que comprar, porque hoy es el último día del Never Ending Tour, que como sabíais la forma que tenía de girar Bob Dylan. El libro empieza y termina con Bob Dylan, con dos canciones diferentes. Es el gran gurú dentro de los grandes gurús que hay en este libro. Y está muy feo que os vayáis. Nosotros además yo esto lo puedo decir porque soy de la librería y tú quedas de puta madre. Está muy feo que os vayáis sin comprarle un libro que lo firma de puta madre. No sabéis la firma que hace Fernando. Impresionante. Ni yo tampoco, pero como si lo supiera. Pero es impresionante. Y tenéis que comprarlo y además las librerías la van a cerrar si no compráis libros. Así que ya ha terminado este momento de promoción. Sobre todo, exacto. Sigamos. Sí. Se te cumple un deseo si compras un libro. O sea, esto es como cuando tiras la moneda en la fonda. Se te aparece Bob Dylan. Sí, se te aparece Bob Dylan. A mí se me aparece tantas veces ya que la psicóloga no soluciona nada. ¿Se te ha parecido alguna vez que tú hables en serio? Sí, ¿no? Sí, ya, eso lo puedo contar ahora. Sí, de verdad, ¿eh? Pero el caso es que yo decía, si el libro no es bueno literariamente, por lo menos descubres música. La cantidad de gente me dice, joder, tu libro, he descubierto a Warren Zevon, he descubierto a Lucinda Williams. Y yo, joder, pues ya está, tío. O sea, cuando vas a muchos sitios en esta vida, no te ofrecen eso, ¿no? Bueno, el personaje de la novela, en un momento determinado, dice... Me bastaría con que mi epitafio pusieran enseñó a su hijo a amar a los Beatles. Hombre, pues, esta novela es me bastaría con que alguien descubriera a Warren Zevon. Por cierto, es muy buen padre. Ese tipo es bastante buen padre. Eso hay que decirlo. No lo sé. Porque uno ya ha pasado por esa época de ese... No lo sé. Claro. Tampoco sé cuál es el molde de buen padre, ni de buena pareja, ni de buen... O sea, hay un molde... Sí, pero yo te digo lo que con los años te va dando. No, me parece bien que lo digas porque siento que el protagonista... está más aliviado, pero es verdad que el epitafio de enseñar a mi hijo a amar a los Beatles, o a mi hija, o a quien sea, yo creo que es un epitafio que podríamos todos firmar. Yo por lo menos lo firmaría, ¿no? Porque amar a los Beatles significa que amas... O sea, es como... Que ha entendido algo de la vida. Sí, que abrazas la felicidad, la alegría. Los Beatles al final, aunque tuvieron una historia triste y se separaron, han llegado a nuestros días después de... O sea, cuanto más nos alejamos del momento de los Beatles, que son los años 60... más grandes están haciendo. Los Beatles es una cosa que a mi hijo de 12 años le llegan como un cuento, ¿no? Es como cuando lees Drácula o lees a Walt Whitman, ¿no? Son cosas que están en cápsulas que da igual las generaciones que pasen. Entonces el cuento de los Beatles es algo maravilloso. Yo recuerdo que mi hijo me decía, papá, léeme cosas de dinosaurios, ¿no? Que está tan... Y yo decía, no, voy a leerte el cuento de los Beatles. Y cuando luego se hizo un poco más mayor... me dijo, pero esto no es un cuento, esto es real. Y yo, coño, sí, es real y es mucho más bonito que todo eso, ¿no? Porque habla sobre todo de algo muy espectacular que tiene la música, que es la conexión humana, ¿no? La amistad, en este caso. Pero bueno, por responder a tu pregunta, que han sido como 2 o 3 preguntas en una, pero la más importante, que si es un buen padre el protagonista o no, bueno, la última que me he quedado, es que... yo creo que en el libro y lo más importante también cuando yo escribía este libro, y volvía un poco a lo que decía antes, es que asumir el error, no el fracaso, porque no es no ser el padre que tú quieres ser, o no ser el hijo que tú quieres ser, o no ser el marido que tú quieres ser, no es un fracaso. Creo que asumir el error de la vida es fundamental. Yo creo que lo más importante de los héroes
que yo homenajeo en este libro, empezando por Brian Wilson de los Beast Boys, que es un tío absolutamente desquiciado, se metía LSD hasta las cejas, inseguro, su padre lo machacó, lo destrozó, el padre de Brian Wilson le llegó a pegar con un bate en la cabeza porque no era buen jugador de béisbol, un hijo de la gran puta en todos los sentidos, o un cabronazo, lo que sea. Es que mucha gente de estos modelos, y no el propio Brian Wilson, que el pobre era una víctima más que otra cosa, pero gente como Bob Dylan, que yo admiro por encima del bien y del mal, o Tom Waits, o Bruce Springsteen, o muchos, no tienen por qué haber sido grandes modelos en sus vidas, pero nos han hablado de sus errores y han hecho eso que decía Paul McCartney en la canción que sale en el libro de Hey Jude, ¿no? Utiliza algo triste para hacerlo algo mejor, ¿no? Han utilizado sus errores en vida, o sea, los grandes creadores y creadoras de este mundo, lo que hacen, igual que los escritores y las escritoras y los cineastas, es hablarnos de los errores de su vida para reflexionar sobre algo que me parece lo más grandioso de todo esto, ¿no? Y es lo que yo he intentado buscar en este libro, homenajear a lo humano, ¿no? Lo humano está repleto de no te puedes atener a un molde. Y creo que hoy en día, con las redes sociales, por encima de todo, de esa afición que nos ponemos con el personaje que queremos ser. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales son profesionales, pero si las hiciese personales, que también las hago a veces, no voy a contar lo mal padre que soy. No voy a contar cómo le he gritado a mi pareja. No voy a contar cómo me saca de quicio mi jefe. No voy a contar cosas, ¿no? O sea, nadie lo cuenta, pero tampoco nos estamos permitiendo muchas cosas de eso porque hay una parte de la vida actual que... Con el temor a las consecuencias, ¿no? Claro, ¿no? Que exacto. Entonces, creo que lo grande de la música de estos creadores es que de sus errores han hecho algo valioso. Su grande acierto. Claro, tú ves, por ejemplo, un personaje como Tom Waits, que hace de toda su podredumbre, lo convierte y todo demás, o sea, y el personaje lo va contando y lo va desgranando para sacarte básicamente perlas en el barro. Que es como decir, es que vale, que ustedes vayan y cojan perlas en la joyería, es lo sencillo. Ahora que usted se meta en una esquina de un sitio infecto a escuchar historias de no sé cuánto, eso lo hago yo, después tendré que aguantar la puta resaca durante mucho tiempo, pero ahí está la canción, para que ustedes les sirvan, o no, que no sabemos tampoco por qué los autores hacen las canciones. A mí eso es una cosa que me interesa preguntarte a ti, como Fernando Navarro, persona que ama la música y que ha entrevistado a mucha gente. ¿Por qué crees que se hacen canciones? Más allá de esa historia, ¿por qué te metes en un grupo de rock para ligar y tal? Hay una cosa que es mística, que aparece en varios autores, que va más allá de lo innombrable. Dylan es quizá el que mejor lo explica en algunos momentos, como diciendo, a ver, hay canciones que están ahí y yo simplemente llego a un estado donde voy y las cojo directamente. O el mismo Yesterday, como sabemos. ¿Por qué crees que se hacen? Bueno, yo creo que las canciones como las películas y como la literatura, es verdad que son procesos distintos, ¿no? O sea, escribir una poesía no es lo mismo que escribir una novela. O sea, una novela requiere disciplina, requiere un trabajo tal. Hacer una película requiere financiación por encima de todo. O sea, hacer una película, y esto se ve en un montón de situaciones, y se lo podéis preguntar desde Almodóvar hasta Sorogoyen o hasta los grandes cineastas de... El otro día no sé qué peli vi... no sé cuál fue, bueno, no sé, una serie. Bueno, algo vi de los años 50 que también estaban buscando financiación para sus películas, ¿no? Y... sí, ya sé. La historia esta de HBO que está sobre la serie de cómo se hizo la película que es un peliculón abismal de... ¿La del Padrino? ¿Cómo se hizo el Padrino? ¿Quién mató? No, ¿qué fue de J.G.B.? La de Foyt. Sí, la de Foyt. La de Foyt. Que es aficionada. Ahora está con la de Capote, que está de puta madre también. Exacto, está de Capote. Pues yo vi la anterior, que no la había visto, con Susan Sarandon y la otra mujer rubia que es maravillosa. Jessica Lange, haciendo de Bette Davis y de Joan Crawford. Entonces, te cuenta cómo, o sea, la dificultad que tuvieron para financiar esa película en la que no quería Hollywood. Eso pasó en los años 60. Pero esto sigue pasando ahora. O sea, si no, iros al cine español actual y que os cuenten cómo lo consiguen, ¿no? Bueno, el caso es que no es lo mismo escribir una canción, una película, ni hacer una novela, pero lo que está es claro que cualquier motivación artística, o sea, cualquier motivación de hacer algo,
tiene que venir algo emocional, ¿no? Y cuando dices tú con las canciones, yo que he entrevistado a mucha gente, por suerte, o sea, por muchísima suerte, porque mi trabajo es la fortuna máxima. Mi trabajo consiste en estar escuchando a gente muy valiosa, otra no tanta, luego gente que tú admiras y de repente se te cae el mito porque es como, pero se puede ser tan gilipollas, ¿no? Con lo bien que escribes las canciones o haces estas canciones. Y luego de repente hay gente que a lo mejor no admiras tanto y te da un tal. Pero mi trabajo consiste en estar escuchando a un montón de gente sobre procesos creativos y sobre cómo llegan a hacer lo que hacen. Y mi conclusión es que al final, un poco lo que decía antes, ¿no? Creo que en la vida en la que vivimos, seas la persona que seas, está mucho más encorsetada de lo que parece, ¿no? Y esta gente, los creadores de canciones, están intentando siempre abrir márgenes, ¿no? Mejor o peor. O sea, tú puedes valorar si te gusta más Alejandro Sanz o te gusta más Leonard Cohen. Eso es una valoración personal. Pero está claro que los dos, desde el punto de partida de lo que hacen, están intentando abrir la vida encorsetada en la que se encuentran. Y yo creo que lo que sucede al final es que son pequeños cataclismos que lo suceden a las personas, y para mí es muy valioso cualquier persona que sea capaz de exponerse ahí fuera. Luego yo puedo admirarlo más o menos. O sea, evidentemente, escucho una canción de Alejandro Sanz o escucho una canción de Leonard Cohen, escucho una canción de Aitana o de Rosalía o de Patti Smith, me van a llevar a lugares distintos. Pero es igual de valioso cualquier persona que se exponga. Creo que exponerse emocionalmente e intentar hacer con eso algo que conecte con otra persona es muy valioso en cualquier momento. Y yo creo que es salir un poco de un entorno que al final... creo que el entorno actual en el que vivimos y la vida siempre se ha terminado reduciendo a algo que no te puede salir de una gran norma, ¿no? De un gran modo de ver. Y esto que somos en España lo podemos entender. Y lo resumo rápidamente. Si vienes de un pueblo, yo vengo de Madrid, que es una ciudad y es capital y es grande. Y nunca he sentido eso de una forma muy radical. Pero gente que he conocido que vive en un pueblo, pero también en Madrid de otra manera, yo lo viví en Madrid a mi manera, es que salir de la norma es lo que está mal visto. En un pueblo era muy difícil ser de un pueblo y no, o sea, con tu propia familia a veces pasa, ¿no? Que seas distinto a algo. Y esa parte es la que yo admiro de los creadores. Y da igual la forma luego que salga. Yo admiraré una más, otra menos. Pero yo creo que el incentivo real, el motor real de la creación musical es intentar exponer algo que no sea como la vida quiere que seas. Eso es lo que yo creo que es lo que más importante. Oye, ¿os parece un momento, perdóname Nacho, que sé que parándome en tu bondad absoluta y tal, y en que eres una persona amable, pues te estoy cortando todo el tiempo. Pero es que hay aquí público y me gustaría antes que nada darle la posibilidad si alguien quiere preguntar, porque si no, sé lo que nos pasa. Nos vamos a las 10:30 de la noche, vale, y mi compañera me empieza a decir, tú, que tenemos un horario. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda con Fernando? Si no, seguimos. Sí, pregunta Nacho. Hay alguien que dice, me voy a arrancar. No. ¿Habéis dado cuenta que hablamos demasiado, no? Espera esto un momento, porque esto, como queda grabado para los anales, así le escuchamos. Sí, una pregunta, pero hable usted, hágalo usted. Un montón de papeles que tenía, me encontré con 4 o 5 folios grapados, no sé dónde los saqué, y dice ahí los 15 beneficios para la salud de la música. Ajá. Y él explica cada... Pero eso que usted lo había hecho, que usted lo había recuperado. Lo encontré buscando papel, no sé dónde lo ¿Y se acuerda de los 15 beneficios, de alguno por lo menos? Para muchas cosas, para estar de ánimo, para la depresión, para la ansiedad, para dormir, para esto, para lo otro. Sobre todo, el estado de ánimo, sobre todo. Ajá. Bueno, de hecho, aconsejan a las mamás embarazadas que le pongan música clásica, sobre todo, en particular de Mozart, porque de esa manera los bebés desarrollan antes las facultades mentales y cuando nazcan le sigan poniendo esa música clásica que le beneficia mentalmente a los críos. Y yo tengo CD que
que te ponen música para embarazadas, especialmente. Ajá. O sea, la música clásica, por esto es fenómeno para... O sea, bueno, la música en general. Yo que soy melómano. A mí me gusta desde la clásica hasta el reggae. Yo tengo 2000 CD en mi casa. Usted se quedó en el reggae. Ya No, después no, de ahí no, ha continuado también. Vale. Yo tengo música clásica, música celta, música New Age, reggae, tengo de Italia, de Argentina, de Brasil, de Cuba, de los Andes, de Italia, de Inglaterra, de gospel, de canciones populares rusas, canciones latinas, tengo de todo, 2000 CD. Y por ejemplo, algunos de los que aparecen, bueno, es que eso se va y se viene y no se ve. Claro, Este eso señor es le más gusta, es que yo, le gusta Bob yo soy Dylan, del Elvis 45, Presley. Bob Dylan Bob me Dylan gusta, sí, ¿no? Lo pero, pondría usted pero no también. todas sus canciones. Hay una canción de Bob Dylan que la conocerá, que no sé, que todo el mundo sabrá, que es Hurricane, que es una historia real. De Sí. peso en medio de Sí, boxeo. de Huracán Carter, Que además Carter. se llevó a hacer una película. Una película inclusive. Sí. Y además sé historias que hay de algunas músicas que alguna gente no conoce. Y son historias bonitas detrás de ciertas músicas. Le voy a preguntar una cosa. Yo ya como persona mayor, porque he cumplido más de 60, ya podemos hablar de tú a tú. 78 está Usted es mayor, yo lo sé, pero yo ya me siento mayor y alardeo de ello. Entonces, ya llevo muchos años que estoy perdiendo el oído. ¿Usted ha perdido oído en todo este tiempo? Porque una cosa que dice que pasa con la edad. Que ahora va la pregunta. Yo sé, para la música no. Para la música no. Pero para la vida. Para cuando le dice la mujer recoge la basura, sí. Ahí se ha vuelto sordo, ¿no? Bueno, para la música no. Vale, entonces le sigue todavía emocionando como antes. La música me encanta. Vale. Yo empecé a aficionarme a la clásica en casa de mi hermana mayor que yo, cuando era pequeño allí, y entonces yo vivía en Ceuta y cogía yo una emisora después de comer de Radio Gibraltar. Ajá. Y ahí cogía toda la música inglesa, de Inglaterra, de Estados Unidos, todas estas cosas. Yo venía aquí y aquí la gente no la conocía, yo lo conocía por allí, por el programa de Gibraltar. ¿Cómo sería que yo cogía, al terminar de comer, empezar el programa, cogía un transistor corriendo y me iba a la cama? Y un hermano mío, que es muy cachondo, dice un día, ahí va el tonto la música. Porque iba yo con el transistor corriendo para oír el programa de Gibraltar de música. ¿Es tonto la música? Sí, desde pequeñito. Y además fui una vez a visitar a un tío mío en Madrid y yo tenía, no sé, 7 años. Y este tenía un piano, tocaba el piano. Y yo me ponía así con un dedo, sin saber música ni nada, y sacaba la canción y nada más el oído me decía si tenía que ir para la izquierda o para la derecha. Esto... ¿Cuál es su nombre? Que no me lo ha dicho. Agustín. Agustín. Han contado. Madeja, pues yo no sé si le quería preguntar algo, contarnos esto. Conozco un montón de estilos de música. No, vamos a seguir con la presentación porque Agustín me parece maravilloso. Pero, Agustín, mi pregunta, ¿usted es de Málaga? Sí. ¿Y cuál es su músico favorito? Hay mucho, yo qué sé. Dígame una a uno. De músicos favoritos. Bueno, en España, Sabina y Serrat para mí son los mejores cantautores que existen. Maravilloso, sí. Serrat está en este libro. También. Sí, ¿verdad? Serrat y Sabina. Sabina está es el cantor del pueblo, de la ciudad, urbano. Un cantante urbano con Sabina. Una letra increíble. Y después de eso, ya, bueno, tengo también a lo mejor de Amaral me gusta mucho, Fito Fittipaldi también. Joder, qué guay. Manolo García, la última de las filas. Sí. Yo que sé, Ana Belén canta muy bien, lo que pasa es que sus canciones no son suyas, son de otro. Pero también le pasaba a Elvis. Pero canta muy bien. A ver, Elvis pasa lo mismo. Sí. Y por ejemplo, en música rock, no sé por qué, me encanta, porque un rock, digamos, suave, no es Daddy Strike, ya desapareció. Matt Knopfler me encanta. Muy bien. Después también Chuck Berry, también. Sí. También está un espectáculo viendo en el escenario, tocando la guitarra, cómo se mueve y demás. ¿Sabéis? Una anécdota de Chuck Berry. Eric Clapton también. Eric Clapton. Chuck Berry, una anécdota Fernando, muy guay. gracias Agustín. Si quieres hacer alguna pregunta, pero bueno, vale. Una anécdota de Chuck Berry, ahora que lo cuentas, yo entrevisté a su hijo, al hijo de Chuck Berry. Chuck Berry murió. Esto está en el libro. Esto está en el libro. Esto sí que es una anécdota un poco real. Cuando muere Chuck Berry, yo estaba yendo. Chuck Berry muere un sábado. Y yo acabé de dejar a mi hijo con su madre y tal. Y me iba a ir a tomar unas copas, así como ahora, ¿no? Me iba a ir ya de fiesta tal, a tomar algo. Y de repente me llama el periódico, sábado 8 de la tarde, y me dice: oye, Fernando, que se ha muerto Chuck Berry. Y tal, dice: ¿podrías escribirte un obituario para el cierre del papel a las 10 de la noche?
O sea, el obituario es ponerte a escribir a las 8:30, 8:15, a mucho. Y yo estaba de camino a Malasaña y digo, no, me voy corriendo a casa. Sí, tal. Y en el camino de casa de la madre de mi hijo a mi casa, pensando, ¿qué cojones escribo de Chuck Berry? Porque escribir de Chuck Berry es escribir del rock and roll. Ese tío... Dicen algunos que fue el que creó el rock and roll. Sí, bueno, para mí es el conjunto... Sí, o sea, el Chuck Berry tiene o sea, hay dos cosas claras de Chuck Berry, que es los riffs de Chuck Berry, el riff que es el elemento... Sí, Sam Cooke, pero bueno, Sam Cooke es soul, pero bueno, Chuck Berry, los riffs de Chuck Berry definen el rock and roll. O sea, los Rolling Stones, Keith Richards coge esos riffs y a partir de ahí todos, Bruce Springsteen, Eric Clapton y mucha gente. Pero bueno, el caso es que él define eso y también el imaginario, porque lo bonito de Chuck Berry, que es menos conocido, es que las letras de Chuck Berry crean el imaginario del rock and roll. Cuando Steven Spielberg y Robert Zemeckis, el director, hacen Regreso al Futuro, no es casualidad que metan a Marty McFly, al colega Michael J. Fox haciendo la canción de Chuck Berry en el momento en el que se está desintegrando y definiendo el sonido del futuro, que es del pasado realmente, y esa es la jugada de la película, que es la canción de Chuck Berry. Porque Chuck Berry, sus letras hablan de escapismo y las letras de Chuck Berry definen mucho el imaginario del rock and roll. Coches, chicas, diners, salir de la ciudad, coger el coche, escaparte, que es lo que va a ser el rock and roll y todavía hasta nuestros días. Y Chuck Berry, bueno, entonces cuando yo llegaba, por volver un poco a la anécdota, cuando yo llegaba a mi casa, digo, hostia, ¿qué cojones voy a hablar yo del rock and roll? Lo único que hice fue llegar a casa, me puse un whisky, porque fue como, ponte algo gordo, algo que haría Chuck Berry en los años 50, y la verdad es que hice el obituario muy rápido, pero por volver un poco a lo que decías tú, Chuck Berry es algo tan grande que no está valorado. Me acuerdo que aquel día... No, pero es totalmente, pero ha pasado en este país muchas veces con un montón de cosas. Yo recuerdo estar en el diario El País y subir a la planta de los jefazos a decirles que no daba crédito que David Bowie, la muerte de David Bowie se diese sin foto en el periódico. O sea, fue muy escandaloso. Bueno, fue muy escandaloso David Sí, Bowie. sí. Es que ese año fue muy escandaloso todo, porque yo estoy a punto de bueno, es que mi dimisión no le importa una mierda a nadie, pero estoy a punto de dimitir porque fue el año de David Bowie, año y medio, David Bowie, Leonard Cohen y Prince sin foto en el país, cuando teníamos, o sea, es que me dices, bueno, si tienes una foto de, yo qué sé, joder, no sé, es que podría decir una barbaridad, porque es que necesito barbaridades para justificar esas fotos. No fueron con foto en el país, no fueron con foto en la portada del País, porque había una foto parlamentaria o una foto de... No sé, es que no quiero ni pensar lo que había, porque me acuerdo, la que sí me acuerdo es de David Bowie, que era una foto parlamentaria, una puta mierda política más, dando por culo de tantas que hay en este país. Eso sigue pasando, ¿no? Que el crítico de música está metido en la parte de la esquinilla un poco más allá, ¿no? No, el problema es que no esté metido en la parte de la esquinilla de un poco más allá, en un periódico, en una radio, en un tal. Es que en el mundo de la cultura sigue sucediendo. Claro. La música en este país sigue siendo sexo, drogas y rock and roll, que eso es lo peor, y sigue siendo, si no, y esto es la parte que a mí me interesa más de este libro y de cualquier cosa que haga en mi vida, es explicar que la música sigue siendo un catalizador emocional de primer orden, por supuestísimo, y si no, que se lo expliquen a todos los demás creadores de este mundo. Ponte escritores, directores de cine, actrices, actores, lo que sea, escritoras, que siempre van a tener un momento con la música que consideran como algo importante, pero sigue siendo, primero, en el siglo XX, me atrevo a decir con total... Vamos, pongo mi colección de discos de Bob Dylan a juego, que la música ha sido el mayor transformador social de este siglo, del antiguo siglo XX, más que el cine y que la literatura. Igual que en el siglo XIX fue la literatura, pero en el siglo XX la música ha sido el mayor transformador social. Incluso las cosas más minoritarias han sido absolutamente influyentes en la creación de todo. Y acabo ya. Estaba entrevistando, entrevisté a Talking Heads por el documental este que han hecho, el concierto, y cuando y hay una historia que salió sobre el nuevo Hollywood, pues los grandes creadores del nuevo Hollywood, que son lo que llegamos a nuestros días,
Scorsese, Coppola, George Brian Lucas, De Palma, todos George estos, Lucas, Brian De sí. Palma, tal, todos estos creadores que posiblemente, si coges sus películas, son las más valoradas de la historia del cine, ahora mismo, y de hecho ahí están las casas, esos creadores se deben, como ese nuevo Hollywood, a que el rock and roll, la música, había transformado sus vidas como para cambiar eso. Si no hubiese existido el rock and roll, no hubiese existido Dylan, los Beatles, esos tíos no hubiesen cambiado el cine como lo cambiaron. Mira Lucas con American Graffiti, por hablar Sí. de una Pero bueno, película que hablaba de, claro, de la pero- influencia de reconocer. Yo vengo de ahí, Pero el señores. problema es que estás en el diario El País o en el diario ABC o en el diario New York Times, no lo sé porque no he estado y no, ojalá, pero todavía la música sigue siendo el sitio donde tienes que mandar a alguien para hablar de entretenimiento. Después te contaré una aventura Pregunta, que tú a lo Nacho, mejor perdón. no conoces sobre uno de tus antecedentes, porque el diario El País siempre ha tenido grandísimos escritores y críticos musicales de lo que pasó en la época donde más foco se le puso a la música en la historia del país y en la historia de la... ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué sucedió? Pero vamos a dejar a aquel chico que tenía aquello... Di tu nombre, por favor. Mi nombre es Daniel. Buenas, Fernando. Hola, Dani. Una preguntilla. Bueno, dos. Este libro tiene 15 canciones y son todas en inglés. Sí. ¿Esto es premeditado? ¿Te salió así? ¿O al narrador le salió así? ¿O, Bueno, a o mí podrían como- ser 15 canciones en español? Vale, te voy a ser súper sincero. Hay dos cuestiones. ¿Cuál quieres? ¿La buena o la mala primero? La mala. La mala. La mala es que no puse música española haciendo un capítulo para que los músicos españoles que conozco, que son la mayoría, No se me dijese, enfadaran. claro, exacto, que me dijese loquillo. ¿Qué hace aquí Bunbury? No estoy yo. ¿sabes? Con Ese lo que es rollo. loquillo. Con lo que es loquillo. O quien sea, Coquemaya, oye, tal. Bueno, Coquemaya sale un poco y Sí, está bien. sí, sale muy bien. Pero bueno, Sí, por sí. ponerte un ejemplo, ¿no? Quiero decirte, era una cuestión de que al final yo los entrevisto, los conozco y me los encuentro en Madrid, me los encuentro en sitios, en bares, y si estoy con Soy López o con Coquemaya o con Annie Bisuit o con Zahara, no puedan decir, aquí mola más esto que yo, ¿no? Y esto me pasa porque me pasa con las entrevistas y me pasa con el mundo real. Y si no me pasa por los artistas que son suficientemente inteligentes como para no decirme nada, sí me pasa con los managers. O sea, porque estos sí que son... Los managers están ahí para joder la vida a Fernando Navarro, no, al entorno que no sea un manager todo el rato, ¿por qué mi artista sí, por qué mi artista no? Entonces lo hice por eso, en una parte, dije, si no pongo a ninguno ahí arriba, yo hubiese puesto, se me ocurre, a gente que está en ese libro, a José L. Santiago. A mí José L. Santiago le admiro mogollón, luego le he conocido en persona muchísimo. Y posiblemente la admiración que yo tengo del José L. Santiago como artista es muy distinto a la persona, que le admiro también como persona, pero lo he humanizado, por suerte lo he humanizado y por eso le quiero más todavía, pero lo podría haber puesto ahí como a un Bob Dylan, pero dije, si pongo a José L. me van a decir porque no he puesto tal, bueno, en fin, ese rollo. Y la buena, que está la mala, la que no debería haber confesado, es que quería hacer un homenaje al rock and roll, ahora que hablaba un poco de rock and roll y de todo esto, a los grandes transformadores de esta historia. Quiero decir, yo creo que el rock and roll está en vías de convertirse como en el jazz o el blues, algo minoritario. O sea, el jazz... En música clásica ya. Sí, en música clásica, exacto. El jazz ha sido algo tan importante para la humanidad y para la cultura en este mundo, que gente como yo, que vengo del rock and roll y de los años 90, años 80, los 2000, no entendemos lo que ha sido el jazz, pero el jazz transformó la sociedad. O sea, Nueva Orleans, lo que pasó en los años 30, lo que pasó en el bebop, esos tíos fueron transformadores de ideas, o sea, ideas brutales. Y el jazz ahora mismo nos llega a nuestros días como algo exquisito, exclusivo, que cualquier hotel de mierda te monta una cena de jazz exclusiva, tal, y a eso ha quedado el jazz relegado. El rock and roll va a acabar ahí, no sé si ahora, pero dentro de 20 años seguramente esté ahí. ¿Es triste? Pues seguramente, pero también es triste para la gente que le gustaba el jazz y el blues. O imagina un bluesman de verdad, ¿no? Lo que fue el blues para la sociedad y para el mundo, ¿no? O sea, no podríamos entender a los Beatles, a Eric Clapton y a tantos artistas sin el blues, o el folk o el country, ¿no? Entonces, era mi último homenaje a una cosa que, a diferencia del jazz y de todos estos movimientos que fueron tan importantes, es que el rock and roll
fue tan importante, y por eso vuelvo a lo mismo, que no solamente Dylan tiene el premio Nobel de Literatura, y no lo tienen otros, sino que es que el rock and roll, durante un momento en la historia de la humanidad, fue el abanderado de el cambio de pensamiento y de idealismo. Y eso fue algo muy concreto que se juntaron con corrientes filosóficas, con corrientes culturales, con el Mayo del 68, con muchas cosas. Pero durante ese momento fue algo tan gigante que fue utópico y fue precioso. No quedó en nada. Al final los Rolling Stones son lo que son, ¿no? Una empresa. Pero era mi homenaje a ellos, ¿no? A todos los que lo crearon. Entonces, por eso Dylan, los Beatles, sus discípulos, Bruce Springsteen, Patti Smith, Tom Petty, pero es un homenaje a algo que ya se está extinguiendo. Y era ponerles en homenaje en los títulos. No se extinguen. No, pero... Se consideran música clásica del siglo XX a los XX. Ya, pero por ejemplo la música clásica del siglo XIX era Mozart y Beethoven, y yo he escuchado Mozart y Beethoven desde que tengo uso de razón, porque me lo dan en el colegio, pero para mí Mozart y Beethoven no han supuesto nada de transformación vital. Mozart y Beethoven es una cosa a la que yo he escuchado, ha estado ahí, pero es cuando Mozart y Beethoven hacían esas cosas en el siglo XVIII o siglo XIX, transformaban cosas. Eran algo que se estaba comunicando con su presente. Los Beatles y Dylan y mucha gente de ahí, los Rolling Stones, durante un momento que fue muy pequeño, muy grande, habría que valorarlo, estaban trascendiendo el presente. Mi hijo, que le gustan los Beatles y me lo voy a llevar a Liverpool dentro de 3 semanas, va a estar, pero para él los Beatles es una cosa que tiene que ver más con una nostalgia con su padre, incluso con una cosa que le gusta como tal, pero no están transformando su presente. Mi hijo seguramente le transforme el presente Peso Pluma, Rosalía, Tangana o lo que sea, y ojalá que haya algo que transforme el presente para algo mejor. Pero lo mejor de esta historia del rock and roll para mí, que no sé si es en estos tiempos que corren, porque yo entrevisto todavía a los músicos actuales. De hecho, mis últimas entrevistas en el país han sido a gente como Peso Pluma, he entrevistado también a Residente y a el otro, y a Fulanito y Menganito, o a Rosalía, tal. Es que no sé si tienen no sé si su punto de partida es el mismo que el que fue el punto de partida del rock and roll, que por el momento fue algo utópico. Y como decía Tomás Moro, la utopía era algo que era como construir una cosa que podía ser mejor. Y creían que podía ser mejor. Luego salió bien, no salió bien, pero eso es lo que yo no sé si ahora... Yo creo que ahora mismo la música actual habla del presente de una manera en la que quieres llegar a la cúspide del negocio, ¿no? Súper rápido. Y ahí tenemos a Rosalía y Tangana, que creo que son súper inteligentes, pero son empresarios más que transformadores sociales. Me gustaría que tú, sí, de alguna manera, cerraras esto. Disculpad porque os tiene que dar tiempo y quiero cerrar a comprar los porque libros. Hemos hablado mucho de canciones como cosas terminadas, como cosas enlatadas, como discos, como cosas que suenan desde un reproductor, pero el rock and roll es el directo, y también hay mucho directo en la novela. El personaje está todo el día de conciertos, todo el día cubriendo y asistiendo a conciertos, y al hilo de un concierto que asiste de Tom Petty, escribe aquí: hay conciertos que te acompañan toda la asistencia como si fueran epifanías, algo así como lo que oía contar de niña mi abuela cuando hablaba de las revelaciones de la santa y los santos con devoción. La única diferencia es que ella las conocía por las fábulas que le llegaban por la parroquia, y yo sí que había estado en esos conciertos. Yo sí que sabía de lo que hablaba. El directo es el espacio natural del rock and roll, no tanto estas canciones tan bien compuestas, tan bien grabadas, tan bien arregladas, sino defenderlas cara a cara. Sí, yo creo que sí, al final eso es una historia que es un poco real, y yo creo que casi todos los que estamos aquí nos podemos identificar. Yo crecí con abuelos, abuelas, e incluso padres y madres, ¿no? O sea, yo nunca entendía a mi abuela por qué tenía esa devoción por los santos y las santas y por la religión de una manera en la que era incomprensible. O sea, era una afición todo el rato, ¿no? Creer en Dios es una afición. O sea, y quien, bueno, lo siento, si sois muy, muy creyentes, os respeto totalmente, pero es una afición como si os digo que creáis en Saturno y lo que hay ahí. Pero es una afición realmente, en la que tú tienes un auto de fe. Pero a mí me genera cierta fascinación pensar cómo necesitamos crear ficciones para paliar las averías de la vida, ¿no? Estamos repletos de averías,
Y muchas averías a veces no sabemos de dónde vienen, ¿no? Cuando tú a veces puedes tener todo tu entorno adecuado, pero seguir sintiéndote triste, eso es lo jodido. O sea, si tienes algo realmente, una tragedia por medio, justifica tu dolor. Pero a veces lo peor de esta historia es que a veces tienes todo bien y sigues sintiéndote triste o insatisfecho. Y esta es la puta desgracia de la humanidad a veces, ¿no? Que incluso teniéndolo a favor no somos felices. Y justificas confesiones, y la religión es una de ellas. Pero lo que yo encontré en la música es que es algo que se dice al final del libro, es que es radicalmente humana. O sea, está hecho por humanos. Todos estos creadores y creadoras, como yo cuando lo veo en el cine, ¿no? O en la literatura, son gente intentando exponer sus averías para hacer algo mejor. Y a mí me parece brutal, ¿no? Y en ese sentido, con lo que dices, no hay nada mejor que ir a un concierto para darte cuenta que hay una epifanía en la que conectas con algo humano. Mi abuela murió hace muchísimos años, pero me hubiese encantado llevar a mi abuela a un concierto para que se diese cuenta que había hechos objetivos. Bueno, que todo es muy subjetivo porque las emociones son subjetivas, pero hechos muy reales para entender que puedes sentir una conexión verdaderamente mística, sobrenatural, sobrehumana, algo que no puedes explicarte conectando con alguien que está en un escenario, igual que conectas con un libro, conectas con una película o con una obra de teatro, con eso, porque es radicalmente humano, que con una ficción. Yo he ido a un colegio de curas, me han metido la religión por todos lados y sigo pensando que es incomparable, y lo siento si alguien muy creyente y muy religioso, pero es incomparable vivir la emoción humana del contacto emocional y espiritual de la cultura y del arte que con la religión. A no ser que, bueno, que supongo que... A no ser que sea Aretha Franklin o Elvis Presley, que iba en su sitio a escuchar a los negros cantar en las iglesias gospel. Y realmente era la música la que te elevaba. La música, y esa es mi experiencia, amigo, es el lenguaje de aquello que los señores acaban llamando Dios. La gran putada es que es la música, es la vibración, la que tiene esa capacidad de conectarte con todo lo demás. Y a partir de eso, bueno, pues hay gente que ha hecho incluso un gran negocio de un sitio que está vacío, porque lo importante, ¿qué hubiera sido de la Iglesia y de las grandes religiones sin música? No existirían. Ninguna existe, no existe ninguna religión sin música. Y eso os lo dejo para que lo penséis. Os voy a pedir ahora, para que os dé tiempo a comprar el libro y que os firme, que ya me está poniendo carita María Ángeles al fondo. Ya sabe, cariño, cómo somos. Perdón. Os voy a pedir que, por favor, le deis un enormísimo aplauso a Fernando y a Nacho, que además ha tenido la paciencia de aguantarme aquí. Sí, total. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias.